Muy bien, compañeros. Pues vamos a continuar. Vamos a reiterar un poquito lo que hemos visto hasta este momento. Recuerden este tema. La Constitución es la norma suprema de un Estado. ¿Sale? Tenemos que procurar mantener su supremacía, dejando sin efectos actos que la vulneren, que la lesionen, que la restrinjan. Muy bien. El objeto del derecho procesal constitucional es mantener la supremacía de la Constitución. Muy bien, compañeros. Ok. Y este supuesto lo va a hacer a través de los medios de control de constitucionalidad. Muy bien, compañeros. Recordemos, existen distintos tipos de sistemas de control de constitucionalidad. Señalamos a grosso modo los siguientes para que ustedes los vayan recordando, compañeros. Hablamos de los medios de control de naturaleza política que se le encomiendan a el poder legislativo y al poder ejecutivo. Como ejemplo, podríamos señalar lo que contempla el artículo 110 y el artículo 111 en juicio político
y declaración de procedencia. Muy bien. Jurisdiccional. Se le encomienda a los jueces la defensa de la Constitución. A su vez, estos podemos decir que es concentrado ¿sale? Se le encomienda a un solo órgano y difuso implica que son todos los jueces. Muy bien. Hablamos de otro tipo de control, como es el abstracto, que como tal no requiere una afectación material. Basta con un ejercicio preventivo de constitucionalidad y tenemos un concreto como tal requiere una afectación, requiere un acto que restrinja, que lesione el derecho fundamental. ¿Recuerdan, compañeros? Muy bien. Dentro de los distintos sistemas, tipos de medios de control de constitucionalidad que tenemos en México, señalamos lo siguiente. El principal señalamos que es el juicio de amparo, artículo 103 y 107 de la Constitución. Señalamos también la controversia constitucional, cuyo fundamento se encuentra artículo 105, fracción 1. Tenemos las acciones de inconstitucionalidad que se encuentran en el artículo 105, fracción 2. Muy bien. Tenemos los conflictos electorales contemplados en el artículo 99 de la Constitución y tenemos, por ejemplo, el juicio político y la declaración de procedencia contemplado en los artículos 110 y 111 de la Constitución. Muy bien. En esta unidad en particular nos vamos a referir a estos dos tipos de medios de control de constitucionalidad. Muy bien. Perfecto. Es muy importante que vayan comprendiendo todos los puntos que analizamos en la primera parte para que esto sea un poco más sencillo. Muy bien. Vamos a avanzar entonces, compañeros. Ok. El tema son los medios de control de constitucionalidad. Y iniciamos con una frase de Malcolm X. Nos dice, sin educación no vas a ninguna parte en este mundo. Malcolm X, ¿sale? Activista por los derechos humanos en los Estados Unidos. Siguiente tema, compañeros, proviene de la obra de el doctor Rolando Tamayo Salmorán, para que lo vayan contemplando ustedes, compañeros. Y señalamos el tema de la constitucionalización del orden jurídico. Mucha atención, si tenemos dudas, es mejor que me digan, vamos a pausarle y lo reitero nuevamente. ¿Cómo opera todo esto?
Cuando vean la letra H, vamos a hacer referencia al hecho social. ¿Sale? Recuerden que la Constitución no es una norma jurídica, deriva de un hecho, deriva de una voluntad del pueblo. Muy bien. Ese hecho social da origen a un poder constituyente, cuya única función está aquí. La norma 1, la norma fundante, la norma creadora de todo el orden jurídico. Esta norma recibe el nombre de Constitución. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. De la Constitución damos cabida a los poderes derivados de la Constitución, los poderes constituidos, como es el caso del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Estas funciones de estas autoridades se encuentran perfectamente delimitadas en la Constitución. ¿Ok? Cuando revisamos que su actuación esté acorde con lo que establece la Constitución, hablamos del ejercicio del control de constitucionalidad. Por ejemplo, en este acto de autoridad 1, tenemos la función del legislativo de crear la norma secundaria, la norma número 2. La norma número 2 que no debe de contradecir a la norma 1, a la norma que le da origen. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos para verificar que esa norma no la contradiga? Hacemos un ejercicio de control de constitucionalidad. Les pongo un ejemplo para que ustedes lo vean. Ha entrado en vigor una nueva norma del Código Civil que tiene que ver con el tema de la familia. ¿Ok? Azari considera que esta norma viola lo que dice la Constitución, porque esta norma del Código Civil no otorga, no le da una garantía al menor, no protege el interés superior del menor. Azari considera que esa norma controvierte la Constitución. Azari lo que va a hacer respecto a esa norma del Código Civil es de que va a plantear un amparo indirecto, cuyo efecto es que esta disposición quede sin efectos por ser contrario a lo que establece la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Ejerce un control de constitucionalidad. ¿Se entendió? Muy bien. Compañeros, de aquí a este punto, hablamos del control de constitucionalidad. Vean lo que sigue. Mucha atención. Esto que vamos a marcar aquí es un acto de autoridad 2. Su origen lo encontramos en la norma secundaria. ¿Vamos bien? De aquí, de la norma secundaria
hacia adelante, hablamos del ejercicio del control de legalidad. ¿Se entiende? Por ejemplo, el tema de cómo funcionan los tribunales se encuentran en una norma secundaria. La actividad de esos órganos jurisdiccionales entran dentro de este parámetro de acto 2. ¿Se entiende, compañeros? Viridiana es juez en materia familiar. La competencia de Viridiana se encuentra contemplado en el Código de Procedimientos Civiles. ¿Sale? Los actos que realiza Viridiana entran dentro del parámetro del control de legalidad. Muy bien. Cuando Viridiana resuelva un conflicto, emitirá una sentencia. Esa resolución que dicta esta autoridad va a ser la norma número 3, la sentencia. ¿Se entiende? Por una parte, esa sentencia entra dentro del parámetro de protección de legalidad, pero tampoco olviden el tema de constitucionalidad. Compañeros, yo sé que la materia es compleja, pero quiero darme a entender. ¿Se va comprendiendo? ¿Vamos bien? Ok. Azari. Pues, yo un poco sí tengo duda. Discúlpeme, ahí tengo un poquito de duda ahí. Dígame. Tengo un poco de duda en cuanto al amparo directo, a lo último que estaba pues mencionando. Es que se me fue también un poquito la señal del internet. Ok, ¿en qué tema se quedó? ¿En legalidad o constitucionalidad? Mire, donde dice que la norma número 2 no debe de contradecir a la norma 1, que es la que da origen. Ajá. Y ahí hacemos bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿qué? No. De control de constitucionalidad. Un ejercicio de control de constitucionalidad, y nos pone el ejemplo que los ejemplos de que iba a ser Viridiana a defender. Sí, por ejemplo, el tema de que ella considere que la norma secundaria contravierte la Constitución. En ese sentido, ella va a promover un amparo para protegerse en contra de ese acto de autoridad que viola la Constitución. ¿Sí? Sí, creo que sí es la señal de mi internet. Me voy a tener que mover un poquito, profesor. Disculpe. A ver. Sí, si quiere, mire, para que sea más fácil, desconectas y vuelvas a conectar porque luego es el problema, ¿eh? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Compañeros, hasta este punto, ¿vamos bien? Ok, muy bien. Acuerden esta cuestión, compañeros. Desde que presenten su demanda en cualquier procedimiento de cualquier materia, aquí ustedes pueden plantear una cuestión de constitucionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Desde ese momento. Muy bien. Ok. ¿Por qué es importante conocer este parámetro, compañeros? Porque así ustedes pueden presentar adecuadamente sus controversias en esta materia. Recuerden, la norma fundante es la norma 1, la norma que señala la atribución de los poderes, ¿sale? La función del poder, en este caso legislativo, es la elaboración de la norma. Crea la norma número 2. La norma número 2 debe estar acorde con lo que establece la norma número 1. Si no es acorde, entonces a esta norma la dejaremos sin efectos. ¿Se entiende? La norma número 2 va a dar competencia al acto de autoridad 2, que toma como fundamento lo que contempla la norma número 2. Cuando esta autoridad derivada de la norma 2 resuelve una controversia, emite una norma con efectos relativos para las partes involucradas. La norma número 3, la sentencia. Esa sentencia, compañeros, tiene que ser acorde con la norma secundaria, pero también, si así lo planteamos desde un principio, tiene que ser acorde con la norma constitucional. ¿Se va entendiendo, compañeros?
Muy bien. Por poner un ejemplo de un acto 3, sería un acto de ejecución de sentencia. ¿Sale? Ese tema de ejecución lo meteríamos nosotros dentro de un acto de autoridad número 3. Muy bien, compañeros. Perfecto. Continuamos con nuestra exposición. Mucha atención, porque esto complementa muchas de las cosas que hemos venido señalando. Y quiero que vean a dónde ubicamos estas flechitas rojas para ver el ejercicio, compañeros. Bien. Ahora vean cómo cambia un poquito el panorama. ¿Sale? Control de convencionalidad. Aquí tenemos la norma, el hecho social que da origen a la norma 1. La norma 1 que da fundamento a los actos de autoridad, ejecutivo, legislativo y judicial. El legislativo realiza la norma 2, la norma secundaria. Todo esto ya lo conocemos, compañeros. Pero ¿cuál es el punto? El tema del control de convencionalidad. Es tan amplio el marco protector del control de convencionalidad que llega hasta la misma Constitución. ¿Y ello qué implica, compañeros? Que inclusive el control de constitucionalidad puede generar un cambio en el interior del Estado. ¿Se entiende, compañeros? Entiendas eso, puede generar un cambio a la norma constitucional. ¿Ok? Bien. Le hago una pregunta. Díganme ustedes qué tipo de control se está ejerciendo. Recuerden, la adecuación del acto de autoridad a los preceptos que establecen las normas generales, las normas derivadas de la Constitución, ¿qué tipo de control es, compañeros? ¿Cuál señalamos? Control de legalidad. Muy bien. El acto de autoridad que esté acorde con los preceptos que establece la Constitución, hablamos de un control de constitucionalidad. Constitucionalidad. Y el acto de autoridad que esté acorde con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Estado haya suscrito, hablamos de control de convencionalidad. Muy bien, compañeros. Perfecto. En materia de derechos humanos, contemplen lo siguiente, compañeros. Por favor, en materia de derechos humanos, hablamos de una jerarquía en el mismo nivel, tanto de la Constitución como de tratados internacionales. Hablamos de esta jerarquía en esa materia, compañeros. Muy bien. Cuando nosotros hacemos mención a este bloque de constitucionalidad, entiendan este parámetro. Con esto les va a quedar muy claro, compañeros. El bloque de constitucionalidad entra aquí. Las normas constitucionales son estas: la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esas son la columna vertebral de todo el sistema. Después de esta columna vertebral, ya siguen lo demás. Es importante, compañeros, pero lo principal se encuentra aquí. ¿Sale? Las normas que definen competencias, ok, sí son importantes, pero lo principal son los derechos humanos. Y los medios para ejercer los derechos humanos, pues entran dentro de esta categoría. ¿Está claro, compañeros? Muy bien. Compañeros, ¿cómo se ejerce el control de convencionalidad? Esta es una pregunta importante que la Corte se estuvo pronunciando. Y
la contradicción de tesis 293/2011 nos habla de cómo se encuentra la posición de los tratados internacionales y el carácter de la jurisprudencia interamericana. Déjenme lo explico adecuadamente, compañeros. Ahí va. Nosotros entendemos que los tratados internacionales entran dentro de un bloque de constitucionalidad. ¿Sale? En este bloque entran los tratados, en este bloque entran las normas generales, en este bloque entran los reglamentos y demás disposiciones normativas. ¿Qué significa todo esto, compañeros? Que en realidad entendemos que la norma derivada de la Constitución no debería contradecirla. Entre comillas, decimos no debe contravenir. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Se supone que todo esto marcha en armonía. El acto de autoridad, las normas secundarias, todos entran dentro de un principio de regularidad constitucional. Pero como no todo es tan perfecto, entonces nos encontramos con esta materia, compañeros. Nos encontramos con la defensa de la Constitución y señalamos cuál es la posición de los tratados internacionales. Bueno, en esta perspectiva nos encontramos con una pirámide en la cual en derechos humanos hasta la cúspide tenemos la Constitución y tenemos también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sale? En todos estos temas, también inclusive tendríamos que recurrir a las controversias que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En aquellos asuntos en los que México es parte, e incluso en aquellos asuntos en los que México no sea parte. La jurisprudencia será de carácter obligatorio. ¿Se entiende, compañeros? Así sea un asunto contra Perú, nos puede vincular a nosotros. Así sea un asunto contra Guatemala, un asunto contra El Salvador, puede tener una implicación y obligatoriedad para todos los demás estados. Solamente la Corte nos establece una restricción en la contradicción de tesis 293. Si existe un tema de restricción constitucional, se estará lo que establezca la restricción. Octavio, te escucho, por favor. Aquí nada más para no quedarme con la duda. Evidentemente nuestro país forma parte de estos acuerdos internacionales, hablamos de materia de derechos humanos, y aplica por esa razón, o sea, porque nosotros firmamos o estuvimos de acuerdo en formar parte de estos grupos, o cómo es el tema, porque digo, la Corte Interamericana, pues bueno, emite sentencias, criterios que son aplicables a aquellos países de ese grupo, pero es porque previamente México aceptó formar parte de ellos. Ok, acuérdese lo que dice el artículo primero. Dice, fíjese, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. O sea, en ejercicio de esa soberanía, el Estado mexicano se comprometió a garantizar esos derechos humanos que suscribió en ese tratado internacional. O sea, esto es importante, mi estimado Octavio, que México aceptó, que México se sometió, que México consideró de alguna manera vincularse por estos tratados. Gracias. ¿Sí? ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Entiendan este concepto, compañeros. Empezamos con algunos medios como es la controversia y la acción de inconstitucionalidad.
Pongan mucha atención, por favor. No quiero que se me vayan a perder. Empezamos con la controversia constitucional, señalando lo siguiente. Compañeros, existe una invasión de competencias por parte de los entes públicos y se va a promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sale? Se plantea que existe un agravio, que existe un perjuicio por esa invasión de competencias. ¿Cómo se encuentra, compañeros? ¿Qué competencias hablamos? Hablamos en particular de estos niveles de gobierno. Muy bien. Hablamos a nivel federal del poder ejecutivo, del poder legislativo. Hablando de su Cámara de Diputados y senadores. A nivel local, hablamos de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel municipal, pues también hablamos del ayuntamiento. ¿Sale? Recuerden, compañeros, si el ejecutivo invade una competencia que es del legislativo, hablamos de la controversia constitucional. Si la Cámara de Diputados invade una competencia que le corresponde a la Cámara de Senadores, hablamos de una controversia constitucional. Si tenemos el caso de que el Ejecutivo de un Estado vulnera la esfera de competencias del Ejecutivo Federal, hablamos de una controversia constitucional. ¿Se entiende? Si el legislativo del Estado invade una competencia que es del legislativo federal, hablamos de una controversia constitucional. Si el legislativo de un Estado invade una competencia que es del Poder Judicial del Estado, hablamos de una controversia constitucional. Si tenemos un conflicto entre dos ayuntamientos, hablamos de una controversia constitucional. Si hablamos de un conflicto entre el ayuntamiento y el ejecutivo del Estado, hablamos de una controversia constitucional. Y bueno, varios supuestos. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Fundamento, artículo 105, fracción 1 de la Constitución. ¿Se entiende? Entonces, lo van a promover, compañeros, mucha atención. El poder federal, ejecutivo, legislativo. No tenemos ahí al poder judicial, ¿verdad? Los poderes de los estados, ejecutivo, legislativo y judicial. La Ciudad de México y sus alcaldías y los tres distintos órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. ¿Vamos bien, compañeros? Ok, muy bien. Octavio, usted es el presidente de la Cámara de Diputados del Estado de México. Muy bien. Y considera que el Congreso de la Unión está invadiendo una competencia que le corresponden a los congresos locales. Usted, como presidente de la Cámara de Diputados del Estado de México, ¿qué puede hacer? ¿Cuál es el medio que va a promover? Un amparo. No, no sería un amparo. Sería la controversia, perdón. La controversia constitucional. ¿Sale? Porque usted no está hablando de Octavio. Sí. Está hablando usted de un poder. Como representante, sí, perdón. Exactamente. ¿Se entiende, compañeros? Sí, sería la controversia, perdón. Ok. Viridiana,
Usted es presidenta municipal de Metepec, Estado de México, y Martín es presidente municipal de Toluca. Muy bien. En una zona limítrofe de sus municipios, Martín está ejerciendo una atribución que le corresponde a su ayuntamiento. ¿Qué puede hacer usted, Viridiana, como representante de este ayuntamiento? ¿Tiene cerrado el micrófono? Sí. Es la controversia constitucional. Exactamente. Usted promovería una controversia constitucional. ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Mi estimada Vianey, usted es presidenta municipal del municipio de Catepec, que colinda con la delegación con la alcaldía Gustavo Amadero. ¿Qué pasa si esta alcaldía en su zona limítrofe está ejerciendo una competencia que le corresponde a usted como representante de este municipio? ¿Cuál es el medio que usted puede promover? Pues se promovería una controversia constitucional también. Una controversia constitucional. ¿Se entiende, compañeros? Paola Saavedra, te escucho. Gracias, licenciado. A mí no me queda claro, por ejemplo, la figura, como ahorita que menciona la Ciudad de México, ¿ya es como un municipio? La capital, ¿no? Ahorita que ya todo está conformado como alcaldías, lo que eran las delegaciones, ¿no? Está conformado como un municipio, pero aún sigue siendo como... No, las alcaldías también pueden defenderse a través de una controversia constitucional, ¿eh? O sea, sí, igual. Igualito, también se defienden. Por ejemplo, que usted sea la jefa de la alcaldía de Coyoacán y considere que la administración de Claudia Sheinbaum no le está otorgando un recurso que a usted le corresponde, ¿sale? O está ejerciendo una función que a usted le corresponde como alcaldía. Usted en contra de ese acto que está realizando el gobierno de la Ciudad de México, usted tiene como medio de control la controversia constitucional. ¿Sale? No me confundan, compañeros, la controversia constitucional con el juicio de amparo. No lo confundan, ¿eh? Este es un tema de los entes públicos. Vean, el caso va a ser distinto, ¿eh? A ver, ahí les va, ¿eh? Vean cómo lo voy a plantear, ¿eh? Imaginen este caso. Tenemos a Octavio, ¿sale? Que resulta que el gobierno del Estado de México le está cobrando una contribución que le corresponde al gobierno federal. ¿Sale? Vean este caso, ¿eh? Atención. Si bien es cierto que hay una invasión de competencia, el punto aquí que está afectando a una persona en particular, que es Octavio. Octavio, ¿usted qué va a promover contra esa invasión de competencia del Estado de México con la Federación? Usted como persona privada, como particular. Aquí sí aplicaría un amparo, puesto que hay una afectación a mis intereses particulares, ¿no? Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Y en este caso en particular, Vianey, si usted fuera el gobernador del Estado de México y el gobierno federal toma una atribución que le corresponde a usted, ¿qué promovería usted, Vianey? Pues ahí sí sería la controversia constitucional, porque está invadiendo la competencia que me corresponde. Exactamente. Y usted como representante del gobierno del Estado lo está promoviendo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí quedó claro el ejemplo para que no se me confundan con el juicio de amparo? Muy bien. Ok. ¿Cómo se tramita la controversia constitucional? Vamos a verlo. Ya vimos quiénes la pueden promover, pero vamos a ver todo el procedimiento. ¿Sale? Vamos a poner el caso de que Vianey presenta la demanda de amparo. ¿Ok? Porque existe una invasión de competencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, admite la demanda
o la rechaza. Muy bien. Si desecha, pues de alguna manera podemos promover recurso de reclamación contra esa decisión del presidente de la Corte. ¿Vamos bien, compañeros? Bueno, y si previene, tenemos que hacer la aclaración correspondiente. Se admite, se dicta un acuerdo inicial. Vamos a turnar a un ministro instructor, quien va a encargarse de emplazar a la parte contraria. ¿Se entiende, compañeros? Conflicto. Gobierno del ayuntamiento de Metepec contra el gobierno del ayuntamiento de Toluca. ¿Vamos bien? El ayuntamiento de Metepec promovió la controversia constitucional. La acepta la Suprema Corte y ahora va a emplazar al demandado, que en este caso sería el ayuntamiento de Toluca. ¿Vamos bien? Ok. Así como presentó la demanda el actor, la parte demandada contesta la demanda. El ministro instructor de la demanda y de la contestación señala un acuerdo para que se ofrezcan y se desahogan pruebas. Se celebra la audiencia y el ministro instructor elabora un proyecto. La Corte, por mayoría de votos, dicta sentencia y la Corte hace cumplir con esta resolución. Hace cumplir esta invasión de competencias y atribuye la competencia a quien le corresponde. ¿Se entendió, compañeros? Vamos bien sobre este punto. ¿Tenemos dudas? ¿Sí quedó claro? Octavio, te escucho, por favor. Quizá me anticipo un poquito, pero bueno, para expresarlo, esta ruta crítica o esta orden de lo que es un procedimiento es muy parecido a lo que sería de una demanda de una persona física o moral, ¿no? O sea, es algo parecido, ¿no? Sí y no. Cuando lleguemos al tema del amparo va a ver usted cómo hay mucha diferencia. Ok. Sí, hay mucha diferencia, pero bueno, más o menos tendría cierta similitud del procedimiento. Solamente recuerde que aquí son los entes públicos quienes lo van a promover. Ok, y una pregunta más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, es la máxima figura de autoridad. Una vez que se dicta una sentencia o se ejecuta una sentencia por parte de esta figura, también hay un recurso de apelación o aquí no aplica. No, no hay nada ya que hacer. La resolución que se dicte es la verdad legal. No hay más. No puede promover usted ningún recurso contra la propia Corte, porque no hay ningún otro órgano superior que lo pueda revisar. La Corte como máximo órgano es el que ya, donde termina cualquier procedimiento de esta naturaleza. Ya no hay más que hacer. Exactamente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Compañeros, sí, levantó la mano Viridiana, la escucho, por favor. Su micrófono, Viridiana. Sí, perdón. Eso de que ya con la Suprema Corte de la Justicia ya no hay más autoridad competente para acordar lo conducente, es en este caso, ¿no? De los entes públicos, ¿no? Por competencia, en este caso de la controversia. Cuando es con hacia una persona, sí se puede subir más allá arriba, ¿no? O estoy uno. Si hubiese un tema de derechos humanos contemplados en un tratado internacional y siguiera subsistiendo la violación a pesar que la Corte se hubiese pronunciado, puede ser el caso de que se vaya ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el punto que vamos a revisar en la última parte de la clase. Ok. ¿Sale? Sí, maestro, gracias. Vamos bien, compañeros, pero en este caso de la invasión de competencia de los entes públicos, ya no hay más que hacer. Hasta aquí concluye todo. ¿Sale, compañeros? Muy bien. Acción de inconstitucionalidad.
Ok, compañeros, pongan mucha atención, por favor. Lo que se está alegando aquí a través de este control abstracto es que existe una contradicción entre una norma y la Constitución. Eso es lo que se está impugnando. ¿Se entiende, compañeros? La Corte va a conocerlo en este análisis abstracto. No requerimos de un acto material, no requerimos de un acto que lesione los derechos fundamentales del gobernado. No, compañeros. Control abstracto, control preventivo de constitucionalidad. ¿Quiénes lo pueden promover? ¿Listos? Atención. Primer caso. Órganos legislativos, federales y locales. Ahí va. Atención. Primer caso, órganos legislativos. Federal. Cámara de Diputados. Cámara de Senadores. El 33%, siempre y cuando ellos hayan sido los órganos emisores de la norma. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Órganos legislativos locales. El 33%, siempre y cuando hayan sido los órganos emisores de la norma que se está impugnando de inconstitucional. ¿Para qué sirve esto, compañeros? A veces puede ser el caso de que una bancada partidista tenga una cantidad importante de diputados y de senadores. Lo que puede hacer una minoría del 33% es pedirle a la Corte revise si esa norma que se ha emitido es contraria o no a la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Entonces, ¿quién la puede promover en primer lugar? Ok. A ver, le hago una pregunta a usted. A ver, ¿a quién veo que está ahí? Como que, a ver. A Sari, le hago una pregunta a usted, a Sari, por favor. Sí. Listo. Voy a cerrar tantito micrófonos y lo vuelvo a abrir, por favor, como que hay un poquito de ruido. Ahora sí, Azari, ayúdame a abrir su micrófono. Listo. A ver, Azari. Esta norma ha sido emanada del Congreso de la Unión. ¿Sale? Una norma que le corresponde al Congreso. Bueno, una norma la elaboró el Congreso de la Unión. Y resulta que el Congreso del Estado de Puebla promueve una acción de inconstitucionalidad. ¿Se admite o no se admite? ¿Qué diría usted si usted trabajara en la Corte y le llega este asunto? Quien emitió la norma es el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de Puebla presenta la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué me diría usted, Azari? ¿Sí la puede Pues promover? que no se admite. No se admite. Porque no hay un poder más arriba que el Congreso de la Unión para que lo pueda revisar. No, en particular no tiene que ver con competencia, ¿eh? Simplemente tiene que ver con el tema de que él no elaboró la norma. ¿Se entiende? Tiene que ser, por ejemplo, el 33% del Congreso de Puebla, ¿sobre qué norma sí podría promover acción de inconstitucionalidad, Azari? Sobre los que elaboran su mismo gobierno. Los que elabora su mismo Congreso, sobre esas normas, nada más.
¿Sale? O sea, no me puedo meter con otras normas. Eso no me corresponde. Yo solamente me meto con las normas que emanan de mi Congreso. Nada más. Por ejemplo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores federales no pueden promover acción de inconstitucionalidad contra una norma emanada del Congreso del Estado de Jalisco. ¿Sale? Es una cuestión que le corresponde solamente al Congreso local. Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Seguimos. ¿Se va entendiendo? Ok, siguiente punto, compañeros. Octavio, te escucho, por favor. Digo, aquí voy a decir algo medio extraño, pero bueno, ¿qué pasa si hay una acción de inconstitucionalidad en un gobierno de un estado, hablando de Jalisco? Y obviamente pues no hay una controversia o no existe ninguna inconformidad respecto de esta acción de inconstitucionalidad, pero a los ojos de otros estados o de la propio legislativo, llámese Congreso de la Unión, pues bueno, se ve esta desviación, esta afectación a esta acción. ¿Puede intervenir o únicamente es exclusivo del estado, hablando de Jalisco? O sea, quizá no fui claro en mi planteamiento. Congreso de la Unión, observo que hay un acto de inconstitucionalidad en el gobierno de Jalisco. ¿Puedo intervenir o no lo puedo hacer pese a que yo lo observo? No podría intervenir. En todo caso, como partido político, lo que yo le aconsejaría es de que pues instruyeran a los legisladores de su partido en el Congreso del Estado de Jalisco para promover la acción de inconstitucionalidad. Pero como Congreso Federal no podría intervenir. Ok. ¿Sale? Gracias. Así usted se percate que hay una violación, hay una cuestión de inconstitucionalidad, usted no puede intervenir. Ok, y aquí hablaríamos de competencia, o sea, si aplica o sea, sería por la competencia que tiene o que carece respecto de este acto de inconstitucionalidad de Jalisco, nuevamente insisto. Imagine usted cómo se vería afectada su atribución que usted tiene como Congreso local de Jalisco si otros congresos o si el propio Congreso Federal se metiera con las normas que usted elaborara. O sea, realmente, ¿dónde queda el ejercicio de la función legislativa que le dio su pueblo? ¿Dónde queda? Si cualquiera puede meterse. ¿Se entiende? Por eso, esta atribución que solo se le corresponde a su propio Congreso. Ok. ¿Sí, Octavio? Es más un tema de atribuciones que de competencia. En parte, sí. Ok, bien, ¿Sale? Gracias. Muy bien. Fiscal General de la República. En leyes en materia penal. ¿Se entiende, compañeros? Nada más sobre leyes que tengan que ver con cuestiones penales. ¿Vamos bien? Ok. Los partidos políticos. Vean la naturaleza de esto, compañeros. En este caso hablamos de los partidos políticos. Si tiene registro federal, puede impugnar leyes electorales federales. ¿Se entiende, compañeros? Ok, si tiene registro local, solamente puede impugnar leyes electorales locales. Nada más. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente, compañeros. Bueno, antes del INAI voy a hablar de las comisiones nacional y las comisiones locales. Ahí les va. ¿Listos? Ok. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre leyes en materia de derechos humanos, nada más. ¿Se entiende, compañeros? Y las comisiones locales sobre leyes
en materia de derechos humanos, pero a nivel local. ¿Se entiende, compañeros? Por ejemplo, el tema que usted me mencionó en el ejemplo, Octavio, pudiese ser el caso de quien pudiese promover la acción de inconstitucionalidad, de percatarse que existe una violación a la Constitución, hubiera sido la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, Octavio, quien ha promovido muchas acciones de inconstitucionalidad. ¿Se entiende? Porque considera que las normas violan derechos humanos, por eso las promueven. ¿Está claro? Sí, sí, profesor, está claro. Muy bien. Compañeros, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental solamente sobre leyes que tengan que ver con acceso a la información pública. Nada más. En otra materia no se puede meter, ¿eh? Y órganos constitucionales autónomos como la UNAM, como Petróleos Mexicanos, como la CNDH, como el Instituto Nacional Electoral, etcétera, etcétera, solamente sobre leyes que tengan que ver con su respectiva competencia. ¿Sale? Por ejemplo, Pemex podría promover una acción de inconstitucionalidad. Sí, pero solamente sobre cuestiones que tengan que ver con qué, Azari. Vi que levantaste y que abriste el micrófono. ¿Con su propia empresa? Exactamente, que tengan que ver con el tema de hidrocarburos, que tengan que ver con cuestiones de energéticos, que tengan que ver con cuestiones que sean competencia de Pemex. ¿Sale? Por ejemplo, Eladio, ¿el INE pudiese promover una acción de inconstitucionalidad? Siempre y cuando sus activos cometan alguna irregularidad. Que sean leyes que tengan que ver con su competencia, ¿no? Es correcto, dentro de sí mismos, para ellos mismos. Exactamente. Por ejemplo, que el tema que el Ejecutivo te recortó presupuesto, pues ahí Ahí sí puede. como que no te vas a sentir tan contento como presidente del INE, ¿verdad? Claro, ahí es donde puede aplicar. Y ahí donde está la cuestión, compañeros. A lo que voy es, basta de tanta politiquería, y si los funcionarios conocieran de estas figuras, compañeros, se quitarían de cuestiones de medios y promoverían estos medios de control de constitucionalidad. ¿Se entiende, compañeros? Pero bueno, a veces, discúlpenme lo que voy a decir, pero litigamos a muy bajo nivel, pues, y esto pues realmente no permite una evolución real. ¿Ok? ¿Cómo se tramita las acciones? ¿Quedó claro, compañeros, la diferencia entre acciones y controversias? Sí, ahorita planteo unos casos y me dicen cuál sería el supuesto, ¿eh? Aquí va. Las acciones se van a tramitar de la siguiente manera. El actor, que ya mencionamos quién puede ser, promueve la demanda de amparo. La Suprema Corte elabora un acuerdo de erradicación que en el caso de desechamiento procede el recurso de reclamación contra actos del presidente de la Corte. ¿Sale? O nos puede prevenir para que hagamos la aclaración. Si se admite, compañeros, vamos a turnar a un ministro instructor, quien de alguna manera, de acuerdo a cada caso en particular, podrá pedir, pues, la opinión al fiscal general de la República en temas que tengan que ver con leyes penales o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando verse sobre cuestiones que tengan que ver con temas electorales. ¿Se entiende? Ok. El ministro, que es el instructor, elabora un acuerdo para abrir un periodo de alegatos. ¿Ok? El ministro, después de este periodo, pues turna el asunto para dictar una sentencia. ¿Vamos bien? Si no hay un acuerdo, se turna un nuevo ministro para que elabore un nuevo proyecto. Si llegan a un acuerdo, se va a dictar sentencia y bueno, esta sentencia se publica
en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación. Recuerden, si 8 ministros aprueban la acción de inconstitucionalidad, sus efectos son generales. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Algunas diferencias entre controversias y acciones de inconstitucionalidad las vamos a encontrar en este punto. Controversias constitucionales. Su función principal, estimados amigos, está en el tema de división de poderes. ¿Se entiende, compañeros? Si existe invasión, entonces van a proceder. Las acciones de inconstitucionalidad se plantean en el tema de contradicción de una norma general con los preceptos que establece la Constitución. Muy bien, compañeros. Ok. Siguiente punto. En las controversias requerimos de un agravio, de una afectación. En las acciones hacemos un control abstracto. No requerimos una afectación como tal. ¿Se entiende, compañeros? En la controversia hay todo un proceso. Hay demanda, hay contestación, se presentan pruebas, se formulan alegatos y se dicta sentencia. ¿Sale? En la acción de inconstitucionalidad no existen periodos de pruebas y alegatos. Prácticamente llegamos al dictado de la sentencia de forma automática, compañeros. ¿Se entiende? No hay contraparte. Entiendas eso, no hay una contraparte, no hay un conflicto con otra parte. Lo que se hace es verificar que la norma secundaria no contradiga la Constitución. Bien. En las controversias constitucionales, compañeros, vamos a impugnar actos de autoridad y normas de carácter general, excepto la materia electoral en el caso de invasión de competencias. ¿Se entiende, compañeros? Y en materia de acción de inconstitucionalidad, procede solamente contra normas generales. No contra actos de autoridad, normas generales. ¿Se entiende, compañeros? Aquí sí incluimos a las electorales. Los efectos de la sentencia en la controversia, pongan comillas, declaran la validez, la invalidez de estas. ¿Se entiende, compañeros? Afecta directamente a las partes involucradas como los estados, los municipios, la federación, pero ¿qué creen, compañeros? Al final de cuentas, toda la población de ese municipio, de ese estado, la federación y demás, indirectamente se pueden encontrar beneficiadas o afectadas. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? Muy bien. Las acciones de inconstitucionalidad, los efectos pueden ser generales siempre y cuando los aprueben por lo menos 8 ministros. Muy bien, compañeros. Deme un segundo para cambiar la pila de mi cámara, por favor.